Todas las idiomas en este mundo tienen un origen. Desde que aprendí español siempre fue mi pregunta que cómo originó el español, cómo era español de antes, porque es claro que va a modificar con tiempo, ¿verdad? Entonces, para tener respuesta de esa pregunta, voy a reaccionar a un video de un canal llamado Linguriosa. Espero que estoy pronunciando bien. El Pablo Miocid bien etan tornaba la cabeza estaba los captando 35 consonantes. Por eso tenemos variedad de pronunciaciones. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. ¿Te gusta ver las pelis en versión original? A mí también. Que no. Pero si estáis viendo una película ambientada en la Edad Media, ¿no molaría que hablaran el castellano de esa época? Todas las pelis históricas que vemos están mal desde el minuto 1 porque lo que hablan no sonaría así. Pero a ver, eso era castellano, no sería tan diferente, ¿no? Pues la verdad es que bastante. De hecho, actualmente nos sonaría un poco como una mezcla entre catalán y portugués. Hola, buenas tardes. Calcular desde... Qué buenísimo intro, ¿verdad? Como que hacía trabajo buenísimo ese canal y este youtuber, no sé cómo se llama, pero ya estamos 25 segundos y ni siquiera me di cuenta. Súper bien intro, me gustó mucho. Bueno, vamos a continuar. ¿Desde cuándo hasta cuándo se habla una lengua es muy difícil? ¿Cuándo empieza a ser lengua esa lengua? ¿O cuándo deja de serlo? Son preguntas complicadísimas porque son procesos súper lentos y súper extendidos en el tiempo. Por dar alguna fecha, podríamos decir que se habló latín desde el siglo -8 hasta el siglo 7 u 8. Pero esto es engañoso. Pensad una cosa. Nosotros entendemos muy poco y con mucho esfuerzo el texto del Cid. Y es un texto que se escribió en el siglo XIII, es decir, hace 8 siglos. Pues imaginaos lo que tuvo que cambiar el latín en 15 siglos. Lo llamamos latín a todo, pero la verdad es que lo que se hablaba al principio de esa cronología y lo que se hablaba al final eran lenguas diferentes. En resumen, la formación de las lenguas romances es lenta. Y como convención se fija su nacimiento más. Entonces, ese idioma, bueno, yo tenía una idea que español tiene un origen con el idioma llamado latín o latin en inglés, pero yo pensaba que ese idioma será más antiguo, no sé. Y hablando de unos de los idiomas que tenemos en la India, como el hindi, que es la idioma más hablada en India y casi todas las personas en norte de India hablan ese idioma. Y el idioma hindi tenía un origen con otro idioma, como está diciendo ella y muchos dicen que español se derivó con idioma latín, ¿verdad? Así era en India también. El hindi se derivó o se originó con el idioma sánscrito. Y el idioma sánscrito es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Los textos más antiguos de sánscrito son 3500 hasta 4000 años antes. Entonces sí, es uno de los idiomas más antiguos. Pero en India, en la mayor parte del sur de la India, hablan un idioma llamado Tamil. Y este idioma también es muy antiguo. Y dicen que era casi el mismo tiempo que sánscrito, pero unos dicen que era hasta 5000 años antes también. Pero lo que yo sé, el idioma sumerian o Sumeria en español es el idioma más antiguo de todo el mundo. Más o menos en el siglo VIII. Este es el comienzo del Cantar de Mio Cid, la primera obra poética extensa de la literatura española. Y sonaría así. De los ojos tan fuerte mientre llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. Sí, antes del siglo XVIII se registran las terminaciones mientre, miente y mente, que es la que tenemos actualmente. Tornaba la cabeza y estaba los catando. Giraba la cabeza y los estaba mirando. Tornaba la cabeza estaba los catando. Si buscáis catar en el diccionario veréis que todavía tiene la acepción de mirar, aunque ya está en desuso. Vio puertas abiertas y usos sin cañados. Vio puertas abiertas y puertas sin candados. Uzo también está en el diccionario con el significado de puerta. Alcándaras vacías, sin pieles y sin mangas. Alcándaras vacías, sin pieles y sin mangas. Oye, ¿cuándo se pasó de E a I? Es una cuestión ortográfica, creo. Probablemente eso se pronunciaba ya I. En portugués sigue escribiéndose E y se pronuncia I. De hecho, eso iba a decir que suena muy similar a portugués también, latín, pero también con español. No sé si os habéis dado cuenta de que muchos de los sonidos que había en castellano medieval y que ahora explicaré con más detalle son sonidos que probablemente ya conozcáis porque existen en inglés. Su calidad de producción del video está al 100. Lo juro. Me gustó muchísimo su video, como la
cómo produce su video. Vale, tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo se sabe que se pronunciaba así? Que yo sepa, nadie ha venido del pasado para Sí, la verdad. En los libros y textos no hay transcripción fonética. Pues por reconstrucción y comparación con otras lenguas romances, por textos que nos quedan de cómo se pronunciaba el latín tardío, textos de finales de la Edad Media, Nebrija entre ellos, que nos dicen cómo se pronunciaban las cosas. ¿Cómo se sabe cómo era la acentuación si no hay tildes? ¿Cómo sabes que se decía alcándaras y no alcandaras? Porque la acentuación no suele cambiar de sitio casi nunca. Son muy raras veces. Si te fijas en francés, por ejemplo, que parece todo tan raro, los acentos siguen estando en el mismo sitio, solo que todo lo que venía detrás se ha perdido. Y también, de nuevo, comparación entre lenguas romances y reconstrucción. Venga, os voy a explicar por qué lo he leído como lo he leído, letra a letra, que es bastante fácil, como habéis visto, para que podáis leer vosotros después en CID como un auténtico pedante. Digo, caballero. Como dama no, lo siento, porque era una sociedad muy heteropatriarcal. Venga. Y luego veremos una pincelada de fenómenos de Sandhi. ¿Fenómenos de qué? De Sandhi. En sánscrito hay una palabra que es samdhi, que significa unión, enlace, y se llama así a los procesos de fonética sintáctica. O sea, dicho mal y rápido, cuando un sonido cambia dependiendo de dónde esté en la cadena hablada. Un ejemplo es... Justo yo estaba hablando de idioma sánscrito y no tenía idea que ella también va a hablar de este idioma. Y sí, Sandhi es como unión de dos palabras. Como ustedes saben que Himalaya son montañas que pertenecen a India, ¿verdad? Entonces Himalaya también es Sandhi de dos palabras. Him significa nieve y Alaya significa lugar. Entonces en total significa un lugar de nieve o hogar de nieve también. Es la famosa liaison en francés. Se dice un, pero un nom. Sin el sustantivo no pronunciamos la N, pero con el sustantivo sí. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar. No, su video es súper bien. Y hablando del francés, que por eso yo perdí interés de aprender francés, porque los que me conocen saben que yo antes estaba aprendiendo francés también. Y he dicho antes también, pero vuelvo a decir que yo estaba aprendiendo francés antes de español. Solo la pronunciación y cómo cambian las letras, como ahorita digo que no pronuncia N. Y eso para mí era súper difícil. Entonces yo perdí interés en el francés. Después me brinqué a Alemania y después me brinqué a español. Vamos a empezar con las vocales. Me encantaría deciros que esto es súper interesante, pero la verdad es que prácticamente son igual que las nuestras. Quizás de las vocales lo único interesante de esta época es saber que existía la apócope extrema. Es decir, que la E se perdía casi de forma sistemática a final de palabra. Se decía noch en lugar de noche, nuef en lugar de nueve, mont en lugar de monte. También es verdad que hay gente que dice que esto no existió. Es un tema bastante polémico. ¿Y qué pasa con las consonantes? Empezamos con la B. Nada más empezar ya tenemos algo diferente. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra B se puede pronunciar de dos maneras diferentes. Como B es la que tenemos detrás de una nasal, bombón, o cuando la pronunciamos detrás de una pausa. O sea, cuando no hemos dicho nada antes de esa B. Barco. Se llama oclusiva bilabial sonora. Cerramos totalmente la boca al pronunciarla, por eso es oclusiva. Y luego tenemos la B, que es una bilabial aproximante. Es aproximante y no oclusiva porque al pronunciarla los labios se juntan, se aproximan, pero no llegan a tocarse. Y la pronunciamos en todas las otras ocasiones en las que no pronunciamos esta. O sea, esta es la que más pronunciamos, el barco. Pues en castellano medieval la B es siempre como esta, o sea, la oclusiva bilabial sonora. Decían el barco en lugar de el barco. La C. Esto se pone interesante. Esperan. Ella es como así, ¿no? Parece un profesor muy súper bien, ¿verdad? Pero vamos a pronunciar de B, como dijo el barco, como tocan los labios fuerte, ¿eh? Barco, y no es el barco. O sí, no tocan barco. Pero ¿cuáles son otras palabras que no se tocan con B? La C. Esto se pone interesante. Delante de A o U se pronunciaba como ahora. K, Ko, Q. Y donde ahora tenemos el sonido Z, antes teníamos una Z, como la de pizza. Y en esta época es muy común también encontrar la grafía C, que es una evolución de la Z larga. Todavía hay gente que hace la Z larga. Y también algo interesante, que esa letra, como digo, tsa o tse, esa letra también existe en el idioma hindi y todavía usamos en muchas palabras. Y en el idioma hindi tenemos 11 vocales y 35 consonantes. Por eso tenemos variedad de pronunciaciones. Por ejemplo, vamos a Estados Unidos. Cuando tienen que hablar tacos, no dicen tacos, dicen tacos, ¿verdad? Como sonidos de T. Y igual, las personas que hablan español, ellos no pueden pronunciar la letra T. Ellos pueden pronunciar T, pero T no. Como por ejemplo en inglés está una palabra tree, pero en español no puedes pronunciar tree. Puedes pronunciar tree, ¿verdad? Otro ejemplo es T en español, pero en inglés será T.
Y lo bonito del idioma hindi es que tenemos las dos letras, ta también y ta también. Entonces, eso es algo que me sorprende mucho. Y por eso, para mí, pronunciar muchas palabras de español queda más fácil, porque la variedad de letras que tenemos en el idioma hindi es muchísima. Pero con eso no quiero decir que mi español es perfecto, todavía quiero aprender muchísimo más. Adornaba con lo que se llama un copete. Su origen es visigodo y su pronunciación es siempre fuerza, sid, cabeza. La D, para resumir y sin entrar en muchos jaleos, igual que la nuestra. Y la F también. La G, delante de A o U, también como la nuestra. Ga, go, gu. Y con E, I, también igual si metíamos una U entre medias. Ge, gi. O sea que aquí ya se usaba esa U para tener ge, gi. Sí, la diferencia estaba delante de E, I, sin esa U, que se pronunciaba como actualmente en francés, portugués o catalán. Gente. Oh, sí. En español es gente, pero si vamos por portugués dicen gentes, ¿no? Sí. La H no se pronunciaba, igual Muy que interesante. ahora. De hecho, ya se usaba para representar sonidos que en latín no tenían ninguna letra, como por ejemplo, anoche. Recordad que en esta época la F inicial latina todavía no se había perdido, así que no hay ningún caso de H aspirada. La H incluso se usaba menos que ahora, porque si no se pronunciaba, ¿para qué escribirla? La J... Sí, justo eso fue mi pregunta siempre también, que si ustedes no pronuncian H, ¿para qué es necesario poner H cuando escribes, verdad? Hora, hogar, hombres, ¿no? La J no existía. O sea, podemos encontrarnos unas I's largas que son el inicio de la existencia de la J. Pero la gente no tenía ninguna conciencia de que estuviera escribiendo algo que no fuera una I. Era simplemente otra forma de hacer la I, como ahora cuando escribimos la L, así o así. Así que tanto la I como la J en posición consonántica sonaban como la G delante de EI. La K casi no la veréis escrita, pero vamos, sonaría como la nuestra. La L igual que ahora. Oye, ¿y la L existía? Sí, y sonaba como ahora en zonas no yeístas, o sea, allí. Pero a veces podemos encontrar una L con el valor de una L normal, por ejemplo en pieles, y viceversa, como por ejemplo en llorando. La M, la N, igual que ahora, la N todavía no estaba muy asentada y era más normal escribir una doble N, como encañado, pero la pronunciación sí era como nuestra ñ actual. La P y la Q igual. La R también era igual, pero era común encontrar dos R seguidas para representar la vibrante múltiple, incluso en posición inicial de palabra. Por ejemplo, rey. Y sí, eso también es uno de mis puntos débiles en español. A veces yo pronuncio R muy fuerte y a veces suave. Por ejemplo, las ratas. Pero a veces yo digo ratas. Y eso para mí queda difícil para decir. Pero hay palabras que sí, por ejemplo, esa cosa es muy caro y ya voy a ir en mi carro. Sí, ¿verdad? Bueno, estoy aprendiendo todo. La S es súper interesante, porque sí, sonaba igual que la nuestra. Bueno, tampoco sabemos si como la andaluza, la canaria, la de Latinoamérica o la del centro-norte de España. Pero también tenía otro sonido, sonoro, como lo tiene en francés, en catalán, en portugués o en italiano, entre vocales. El sonido z. La casa se pronunciaba casa. La T igual. La U y la V las pongo juntas porque pasaba lo mismo que con la I y la J. Aunque existían las dos grafías, o sea, las podíamos encontrar escritas de las dos formas, realmente eran la misma letra. Como antes os he dicho con la L que se podía escribir de dos maneras o incluso con la A. Cuando estaba en posición vocálica era igual que la nuestra. Muchos. Pero ¿qué pasaba cuando iba en posición consonántica? Aquí tenemos uno de los grandes mitos del castellano medieval. Mucha gente piensa que esta letra se pronunciaba v, como estaba. Y es cierto que hay muchos autores que piensan que se pronunciaba así, pero la mayoría de los historiadores de la lengua piensan que no, que su sonido era otro. ¿Os acordáis de las dos formas que teníamos de pronunciar la B? La oclusiva cuando cerramos los labios y la aproximante cuando se juntan mucho pero no se tocan. Pues según los lingüistas parece que era aproximante. Estaba. La X sonaba como la del portugués a veces y la del catalán a veces. O sea, salida era eixida. La Y como la de ahora y la Z sonaba como la Z, pero moviendo las cuerdas vocales y haciéndola sonora. O sea, vacías. Bueno, con esto ya podéis leer conmigo. Fablo miocid bien y tan mesura. Fablo miocid bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Eso voy a pronunciar yo. Esto me han vuelto millos enemigos malos. Me han vuelto míos enemigos malos. A la égida de mi
Vivar, llovieron la cornilla diestra. La eixida de Vivar ovieron la cornella diestra y entrando a Burgos ovieron la siniestra. En general se habría pronunciado más o menos así, pero antes hemos dicho que las letras pueden cambiar de sonido dependiendo de dónde estén situadas. Por ejemplo, en el español actual, la S de sol no es la misma que la de desde, que es sonora, porque los sonidos se influencian del entorno. Eso mismo pasaba en el castellano medieval. Por ejemplo, la S al final de palabra se pronunciaba si el sonido previo era vocálico y la palabra siguiente empezaba por vocal. Vamos, una liaison en francés en toda regla. Se decía casas, pero casas amarillas. También hay un poco de polémica con respecto a esto, pero viendo nuestras lenguas hermanas parece razonable. Latín era muy difícil. Otra cosa importante es que para muchos autores las sibilantes sonoras, o sea, la y la en posición final probablemente se pronunciarían sordas. Bueno, lo que yo pensaba que español se derivó o se originó del idioma latín, pero ella también mencionó idioma castellano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? ¿Originó de castellano o originó de latín? ¿O español y castellano originaron de latín? Como que latín tuvo dos hijas, español y castellano. Pero yo creo que el idioma inglés también se ha derivado con latín. Y bueno, ustedes, si alguien sepa de eso, déjame saber en comentarios. Este canal súper bien calidad de video y qué manera buenísima de explicar. Bueno, nos vamos a ver en próximo video. Hasta entonces, cuídense y namaste.